Hola jóvenes, pues muy buenos días, bienvenidos a esta clase número 9 que lleva por título Concepto de mol. Es una clase relativamente corta, pero sí vamos a abordar algo que me parece importante que ustedes conozcan, probablemente ya lo sepan, pero nos va a servir no solo para la parte de los cálculos estequiométricos, sino también para poder hacer cálculos de concentración, que aunque viene después en la tercera parte de esto, a lo mejor aquí pues incluimos algunos problemas que tengan que ver con las fórmulas y demás. Entonces vamos a empezar. Bueno, pues la primera cosa que yo quiero decirles es físicamente qué significado tiene. Entonces empezamos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero contar cosas? Yo tengo el concepto que ustedes conocen perfectamente y si les digo, un par de zapatos, pues me van a hacer alusión a que esos son dos zapatos. ¿Qué pasa si les digo una docena? Pues me van a hacer alusión a que eso es una docena, o sea, son 12 piezas. Y, por ejemplo, no sé, ¿cómo mediríamos las hojas de papel? Quizás sería un millar o quizá podrían ser un ciento, pero todas esas formas de medir cuestiones macroscópicas están asociadas a una unidad de conteo. Uh-huh. Un par, una decena, una centena. Siempre que yo les hablo, en su cabeza pueden imaginarse de qué les estoy hablando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo cambio un poquito y les digo un mol? Bueno, quisiera que en su cabeza pensaran que este mol también es una unidad de conteo. Nada más que esta unidad de conteo cobra sentido cuando hablamos de cosas microscópicas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si les digo un mol de hojas de papel, tendría la cantidad de hojas de papel para ir a la luna y regresar. Entonces me dirían, bueno, qué absurdo. Entonces ya no tiene sentido, ¿no? Sabemos que un mol es 6.022 por 10 a la 23 cosas. Entonces, no tiene sentido cuando hablamos de cosas macroscópicas. Sin embargo, en el mundo microscópico, que un mol ya quedamos que es esa cantidad, en el mundo microscópico sí tendría sentido hablar de esto. Y nada más para que se den una idea del numerito, aquí se los puse con todos sus ceritos. Y pues es un número totote. O sea, es más, ni siquiera podría decir así a ciencia cierta, ¿no? Como en el decena, en el centena, pues cómo mencionarlo. Pero ojo, vámonos a su tabla periódica. ¿Qué pasa si yo tengo un mol de hidrógeno? Tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, un mol es una cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, iones, átomos, moléculas, hojas de papel, cosas. O sea, al final es una unidad de conteo. Yo puedo definirlo en términos de lo que sea, pero insisto, en el mundo macroscópico cobra sentido como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 14. Así es como está definido un mol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Otra vez, regresando un poquito a la parte química, cuando hablamos de un mol de moléculas. Primero vamos al mol de átomos de hidrógeno. Váyanse a su tabla periódica y vean que un mol de átomo de hidrógeno pesaría 1.00794, es el numerito que me aparece a mí en mi tabla periódica como masa atómica, gramos. Esto es lo que pesaría un mol de átomos de hidrógeno. Entonces, si se fijan, la relación que existe entre la parte microscópica y macroscópica me la da el mol. Entonces, ¿qué pasa con el mol de moléculas de agua? Yo tengo que esta estaría formada por 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Pero ojo, yo puedo tener un mol de agua en un recipiente común y corriente. ¿Por qué? Porque un mol, todas esas moléculas están contenidas en 18 gramos de agua. Ahora, ¿de dónde salen estos 18 gramos o 18 unidades de masa atómica o 18 UMAS? Salen de su tabla periódica. Vamos a ver, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno tiene un peso molecular de 16, ¿no? Y tenemos un oxígeno y dos hidrógenos, entonces 16 más 2 nos da 18. 18 gramos por mol es el peso molecular que tiene el agua. Entonces yo sé que en un mol de agua hay 18 gramos. De esta forma es como vamos a utilizar el concepto de mol. ¿Qué pasa, por ejemplo? Aquí hay otro caso, que tenemos un mol de CO2. Igual, la cantidad de moléculas sigue siendo la misma. Fíjense, ¿por qué cambia la masa? Pues pasaría lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo un par de tenis y un par de huevos y un par de plumas? Pues yo no esperaría que el par de huevos, el par de tenis y el par de plumas pesara lo mismo. O sea, cada cosa va a pesar diferente porque estoy hablando
de que cada uno tiene una composición diferente. Pues aquí yo no voy a esperar que un mol de agua, un mol de CO2, un mol de azúcar, un mol de sal pese lo mismo. Cada uno tiene una composición diferente y por lo tanto va a tener asociado un peso diferente. Entonces, en el caso del mol de CO2, tengo la misma cantidad de moléculas, sin embargo, debido a que cada uno de esos átomos tiene un peso, una masa atómica distinta, pues el peso molecular o la masa molecular que yo encontraría en la molécula de CO2 sería de 44 gramos por mol. Es decir, si yo tengo 44 gramos, en esa cantidad de masa tendría yo 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué ocurre si fuera metano? El metano tiene una fórmula CH4. Ya sabemos que el carbono es 12.01 y el hidrógeno es 1.01. Bueno, tomo el carbono, solo hay un átomo, el hidrógeno hay 4, lo multiplico por 4 y de esta forma obtengo que serían 16.05 gramos. Es decir, en un mol de metano tendría una masa de 16.05 gramos. Ya sabemos además, o no sé si lo sabemos, pero si no aquí se los pongo, que el número de moles se determina como la masa entre el peso molecular o masa molecular. A diferencia de la parte física, en química van ustedes a encontrar que dependiendo del texto que consulten, algunas veces le llaman masa y algunas veces le llaman peso. En física el peso está influenciado por la gravedad, aquí no. Aquí simplemente, cuando nos referimos a peso molecular, estamos hablando de la masa contenida en un mol de sustancia, por ejemplo. Entonces, este representaría el peso molecular y la masa, pues es la que nosotros podríamos determinar a partir de una cantidad dada de sustancia. Es decir, si en lugar de tener un mol, 6.022 por 10 a la 23 moléculas, tenemos 5 moléculas, yo puedo saber qué masa tengo en esas 5 moléculas. ¿Por qué? Porque tengo en la tabla periódica la capacidad, la información para poder determinar ese dato. Entonces, hay otra cuestión que ocurre también con el concepto de mol y es, yo puedo, como ya les dije, determinar cuánto pesa un mol, váyanse a su tabla periódica y busquen el zinc. ¿Cuánto pesa el zinc? Por ahí búsquenlo. El zinc está en el grupo 12 y si ustedes se fijan, ahí dice, en esta balanza, dice 65.4. Vean en su tabla periódica, van a ver 65.4. Esa cantidad que ustedes están viendo ahí representaría un mol de zinc. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de algunos gases? Ok, en el caso de los gases, porque esto era solamente para las especies de forma sólida o incluso de forma líquida, dependiendo de la densidad, ahí sí tendríamos que tomar en cuenta la densidad. Solo en el caso del agua, como la densidad es 1, pues el volumen y la masa son equivalentes, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa en el caso de los gases? Un mol siempre va a estar contenido en 22.4 litros. Esta es una relación que se va a guardar. 22.4 litros de helio representan un mol, 22.4 litros de cloro representan un mol, 22.4 litros de oxígeno representan un mol y así sucesivamente, ¿no? Cualquier gas. En este caso, les quise poner otro ejemplo. Yo ya sé que la masa es igual al número de moles por el peso molecular. Bueno, pues yo quiero saber qué masa hay en todas estas sustancias, pensando que todas ellas es un mol. Fíjense, en el caso del sulfato de cobre, ¿qué hice? Me fui a mi tabla periódica, sumé la masa atómica del cobre, la del azufre, multipliqué la del oxígeno por 4 y la sumé. Y esto me da 255.2 gramos. Esa sería la cantidad que hay aquí si pensamos que todas estas corresponden a un mol. ¿Qué pasa en la siguiente? En la siguiente es azufre, pero tiene una fórmula S8 y esto correspondería a 256 gramos. En el mercurio serían 200.59 gramos. Directamente de su tabla periódica lo pueden obtener. En el caso del hierro también podríamos tenerla directamente de la tabla periódica y en el último caso, en el caso del cloruro de sodio, necesitaríamos sumar la masa del sodio más la masa del cloro y esto me da 58.45 gramos. Ya la del agua no la hice, ¿no? Porque ustedes ya saben que la del agua pues es 18 gramos. Entonces vamos a resolver un ejemplo para que les quede todavía más clara esta parte. Sobre todo porque los ejercicios de la tarea van enfocados a algo así. Y dice,
Determinar, inciso A, el número de moles que hay en 23 gramos de ácido sulfúrico y nos dan la fórmula que es H2SO4. Y B, el número de átomos de cada elemento que hay en esa cantidad. Ojo, podemos nosotros, en los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta que les fijan la cantidad. Eso quiere decir entonces que el número de moles está en función de la masa que te den. No siempre te van a decir cuántos átomos hay en un mol. Bueno, o cuántas moléculas hay en un mol. Yo ya sé que hay 6.022 por 10 a la 23, pero aquí tengo 23 gramos y no necesariamente eso corresponde a un mol. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Entonces, en el inciso A ya sabemos que el número de moles es la masa entre el peso molecular. El peso molecular está dado por 2 veces, que sería 2 átomos de hidrógeno por el peso molecular de hidrógeno, que es 1, más 32, que es la del azufre. Acuérdense que estos pesos moleculares o masas atómicas las estamos obteniendo de la tabla periódica directamente, más 4 veces, que es el subíndice que tiene la fórmula del H2SO4, ese 4 corresponde a los 4 oxígenos, y la masa atómica del oxígeno es 16 gramos sobre mol. Esto nos daría 98 gramos sobre mol. El número de moles sería igual a la masa. En el ejercicio nos dice que son 23 gramos entre el peso molecular, que sería los 98 gramos sobre mol. Esto nos da 0.235 moles. En el inciso B, fíjense, eso es importante. Por cada molécula de ácido sulfúrico vamos a tener 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Eso pasaría si tuviéramos una molécula. ¿Pero qué pasa si hay 2? Si hubiera 2, entonces tendríamos 4 de hidrógeno, 2 de azufre y 8 de oxígeno. ¿Aquí cuántas moléculas hay? Eso es lo que vamos a determinar. Tenemos 0.235 moles y ya sabemos que un mol equivale a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Eso querría decir que tenemos 1.41 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, si por cada molécula hay 2 de hidrógeno, sería ese número multiplicado por 2 para obtener los átomos de hidrógeno. Por cada molécula hay 1 de azufre, sería 1.41 por 10 a la 23 átomos de azufre. Y en el caso del oxígeno sería ese número multiplicado por 4. ¿De acuerdo? Revisen bien estos ejercicios, por favor. Vamos a ver otro ejemplo. Hay otro ejemplo. Dice, en un mol de cloruro de sodio. Pues en un mol de cloruro de sodio yo ya sé que hay 58.4 gramos. Y por cada mol tendría un átomo de sodio y tendría un átomo de cloro. Entonces, este es más sencillo, ¿no? Porque en este tengo directamente 6.022 por 10 a la 23 iones de sodio y 6.022 por 10 a la 23 iones de cloro. Si el subíndice en el cloro fuera 2, entonces por cada ion de sodio, por ejemplo, no es el caso, sería el caso del magnesio, por ejemplo. Por cada ion de magnesio tendría 2 de cloro. Entonces, igual, si me dan una cantidad que no es un mol, yo puedo determinar a partir de esa fórmula cuántos moles tengo y con el número de moles cambiarlo a moléculas, átomos, iones y sacar directamente a partir de la fórmula cuántos átomos, iones o moléculas hay de cada elemento. Entonces, bueno, como les decía, esta presentación, a diferencia de otras, es un poquito más corta, pero les voy a pedir que revisen muy bien los ejercicios de esta sección, que si hay alguna duda, pues me lo hagan saber. Como siempre, ya saben, tienen todos los medios. No duden en buscarme para lo que sea. Si algo no está quedando claro, no vayan acumulando dudas, por favor, porque esto pues en el examen les puede afectar. Prefiero si ustedes necesitan una asesoría, la podemos personalizar. Pónganse en contacto conmigo y armamos una sesión en Meet. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye.